esta fe en Dios tenemos que intentar verla en su relación con nuestra vida familiar. También, por supuesto, habría que verla en su relación con la vida social, la vida política, económica, bueno, pero vamos a verla en su relación con la vida familiar. Y sin duda que se pueden ver muchas cosas de cómo vivir la fe en familia o cómo nuestra fe católica afecta a nuestra vida familiar. Yo voy a fijarme en algunos de los aspectos. La primera, nuestra fe en Dios relacionado con nuestra familia. Después veré nuestra fe, la fe en la familia, en los miembros de la familia. Pero primero, ¿cómo afecta nuestra fe en Dios a la vida familiar? Yo creo que afecta al menos en dos puntos. Primero, la dimensión misionera. Es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos la obligación seria de intentar la transmisión familiar de la fe. Si nosotros, como es lógico, como es instintivo y natural, amamos a los nuestros, todos los nuestros, no solamente los hijos, todos, tenemos que darles lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es nuestra fe. Aquello donde hemos encontrado el apoyo, la fuerza, el consuelo, en fin, aquello donde hemos encontrado el secreto de la felicidad, lo que nos ayuda a estar estables con un nivel elevado de felicidad más allá de las circunstancias contingentes y siempre mudables, que nos ha hecho encontrar la paz interior en medio de las dificultades de la vida, que a pesar de los malos momentos que la vida trae y a pesar de que nuestros ojos puedan estar derramando lágrimas, sin embargo hay un fondo siempre de felicidad. Esto nos ha venido de la mano de la fe. Por lo tanto, lo primero es la transmisión familiar de la fe. Creo que aquí hay momentos en los cuales se hace examen de conciencia y se mira con dolor que el tiempo ha pasado y quizá no se ha hecho en su debido momento lo que había que hacer, ¿verdad? Pues porque probablemente en ese momento tú no tenías la relación con Dios que tienes ahora, ¿no? Y estoy seguro de que muchos de vosotros, mirando hacia atrás, en la época en la que vuestros hijos eran niños, adolescentes o todavía en la primera juventud, pues sentís un gran dolor porque decís, si yo en ese momento hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, hubiera estado en contacto con esta familia espiritual, etcétera, seguramente yo habría podido hacer otra cosa. Bueno, no se trata de mirar hacia atrás para fustigarse, flagelarse, porque el pasado está pasado. Se trata de mirar el presente y de mirar el futuro. En la medida en que uno puede, con la oración, con el ejemplo, con el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, la corredención, en la medida en que uno puede hacer de verdad lo máximo para que los nuestros se acerquen al Señor y tengan esa unión con Dios que nosotros tenemos. Y bueno, hay a veces oportunidades que se presentan, a veces hay enfermedades, hay situaciones difíciles, a lo mejor ahora con la crisis económica y esas personas que eran tan autosuficientes, tan soberbias, tan brillantes, tan triunfadoras, etcétera, de repente tienen signos de debilidad y es el momento de poder acercarse, no con una palabra hiriente o machacona o ofensiva, ves, te lo dije, sino más bien con una mano extendida para decirle, mira hijo, yo he encontrado en Cristo la ayuda, también tú puedes encontrarla. Bueno, y también tenéis siempre otras oportunidades, no del mismo nivel, pero sí hay otras oportunidades. Por ejemplo, los nietos. Es muy importante este capítulo, los nietos, tanto más cuanto que a veces los abuelos, por la situación de la vida moderna, se convierten en los que más tiempo pasan con los nietos, ¿no? Tantas horas que los padres les dejan con ellos, bueno, pues tenéis una oportunidad de hacer lo que quizá no hicisteis con sus padres, con vuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque no lo sabíais, como digo, por lo que fuera, ¿no? Porque disteis por sentado que ya los estaban educando en la fe en el colegio, en fin, lo que fuera, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido,
relacionando la fe en Dios, aplicándolo a la familia, la transmisión familiar de la fe tendría que convertirse para todos nosotros en un objetivo prioritario. La familia es nuestro primer campo de misión. No hay que ahorrar esfuerzos. No, hay que hacerlo de forma inteligente, por supuesto, pero no hay que ahorrar esfuerzos. Creo que hay muchos conceptos equivocados a la hora de plantearse esta transmisión de la fe con una permisividad que yo la considero excesiva, lo mismo que considero excesiva la permisividad en otros aspectos de la educación. Es verdad que a determinadas edades ya no podéis obligar a vuestros hijos a ir a la iglesia, ¿no? Pero hay otros momentos en que sí, están en vuestra casa, están bajo vuestro techo y tenéis el derecho y el deber de exigir un tipo de comportamiento determinado, mientras que están con vosotros, aunque sean mayores de edad. No digo a lo mejor la misa si está todavía en casa, que no se ha independizado y tiene 30 años, pero sí hay un comportamiento de unos horarios, de un respeto, de una forma concreta de vida basada en unos valores que son los vuestros. Cuando ellos se vayan de su casa harán lo que quieran, pero mientras estén con vosotros tienen unas obligaciones que cumplir. Esa permisividad tan difundida en nuestra época considero que ha sido y es tremendamente nociva, dañina. Ahora, habrá que hacerlo con inteligencia, pero hay que hacerlo. Aprovechar los regalos, aprovechar esos momentos especiales del año, ¿verdad?, en que la familia se reúne, una fiesta de cumpleaños, un aniversario, la Navidad, ¿no? Y, bueno, esos momentos en los cuales la familia se reúne para introducir el elemento religioso, tanto con los más pequeños como con los mayores. Y claro, hablo de la familia que se llama nuclear, es decir, la familia papá, mamá, hijos, pero la familia tiene otros miembros, otros ingredientes, otros componentes, ¿no? Por ejemplo, los hermanos que tienen sus propias familias a su vez, ¿no? Primos, sobrinos, ¿no? Pero tú, en la medida en que puedas, tú eres el apóstol de tu casa, el misionero de tu casa, y tienes que tomarte en serio como la misión más importante de tu vida, la transmisión familiar de la fe. Si no lo has conseguido, pues el Señor tendrá en cuenta también todas las circunstancias que Dios conoce perfectamente, como digo, por ejemplo, esta circunstancia de que quizá cuando era la hora de educar tú no tenías la experiencia religiosa, o incluso a lo mejor estabas alejado, ¿verdad? O vivías una religiosidad que era la del cumplimiento y la del miedo, y eso con el cambio no ha podido interesar a los tuyos, en fin, lo que sea. Pero en la medida en que ahora tienes una oportunidad, con la oración, con el testimonio, con el ofrecimiento de tus sufrimientos, en la medida en que tienes una oportunidad, tienes que tomártela en serio y aprovecharla. Primer punto. Segundo punto, y ahí en este punto insisto, también es importantísimo, la oración por los nuestros. La oración por los nuestros considero que es fundamental, y ahí, sobre todo vosotros que tenéis hijos y tenéis nietos, no podéis descansar. Segundo punto, con respecto a la fe, en relación con la familia, la fe en Dios. Yo veo muchas veces los papás, en parte por esto, porque sus hijos se les han ido de las manos desde el punto de vista de la fe. A veces se han ido de las manos no solo desde el punto de vista de la fe, sino también de la moral, y están llevando una vida pues que ya no se han casado, o hay casos en que ya están incluso en la delincuencia o en la droga. Bueno, yo veo como una especie de angustia muy lógica, pero que oprime a la persona y la hace sufrir hasta cierto punto injustamente. Y el fondo es una falta de fe en la paternidad de Dios. Tú tienes que hacer todo lo posible para la transmisión familiar de la fe, pero no debes olvidar que tus hijos, siendo tus hijos, son hijos de Dios. Y no debes olvidar que Dios quiere a tus hijos, les quiere de verdad, más que tú incluso, aunque te parezca imposible que alguien quiera a los tuyos más que tú. Dios quiere a tus hijos. Os decía esta mañana, el amor de Dios es un amor gratuito, es un amor permanente, no es un amor ligado a nuestra bondad. Si eres bueno, te quiero, si no eres bueno, no te quiero. No es verdad. Dios quiere a tus hijos, los quiere más que tú. Y yo creo que esta fe
en el amor de Dios, no solamente por ti, sino en el amor de Dios por los tuyos, tiene que darte una gran paz. No tiene que servirte para tumbarte a la Bartola, y como Dios quiere a mis hijos, ya hará Dios las cosas. No, tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para llegar a tus hijos. Pero si tú fallas porque, repito, por culpa tuya, porque no estabas preparado, porque no te has dado cuenta, por lo que sea, ¿verdad? Has fallado, no te quepa duda de que Dios sigue queriendo a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus hermanos. Dios quiere a los tuyos. El tema de la fe, el tema de la vida eterna lo trataré cuando hable de la virtud de la esperanza aplicada a la familia, el tema de los difuntos, ¿no? Pero hablo sobre todo, por lo tanto, ahora de los que están vivos. Es necesario que tengáis paz en este punto, porque yo veo, repito, a muchos padres realmente angustiados con respecto a sus hijos. Comprendo que una cierta preocupación es inevitable, pero la angustia no es buena porque no hace más que oprimirte, atarte de una manera inútil. Aprende a confiar en Dios, a poner a tus hijos en las manos del Señor. Dios les quiere. Ahora bien, tienes también que aprender que determinadas cosas que pueden sucederles a tus hijos pueden ser deliberadamente queridas por Dios con el objetivo de conseguir un bien mayor, que es que vuelvan a la fe. Que a veces, porque Dios quiere a tus hijos, Dios va a utilizar con ellos una pedagogía que es la de romper su soberbia mediante el sufrimiento. Esto es así. Que podía no haber sido así si tú a lo mejor en el momento en que tenías que educarles en la fe les hubieras educado bien en la fe, pero en aquel momento no lo hiciste porque tú estabas lejos o estabas tibio. Podía haber sido de otra manera. No tenía el Señor que haber llegado a la utilización de la enfermedad o a la utilización de la desgracia económica o a la utilización de la crisis familiar para romper su caparazón de enorme soberbia y de autosuficiencia, si ellos, que han visto el ejemplo de unos padres católicos, etcétera, hubieran aprovechado eso. De acuerdo, todo eso podía haber sido de otra manera, nunca lo sabremos. Nunca sabemos cómo podrían haber sido las cosas. Pero cuando tú crees que Dios quiere a los tuyos y lo crees de verdad, tienes que también creer que determinadas cosas que no se entienden, el Señor sí que sabe por qué suceden. Y que no solamente ese escribir derecho con renglones torcidos afecta a tu vida, como probablemente has visto en tantas ocasiones, sino que también afecta a la vida de los tuyos. Que por lo tanto, detrás de algunas de las desgracias que están sucediendo en la vida de los nuestros, puede estar de forma deliberada, de forma amorosamente deliberada, la mano de Dios, para tocarles el corazón, para que ellos se den cuenta de que donde habían puesto sus esperanzas, sus ilusiones, sus motivos de felicidad, no merece la pena creer que esas cosas en las que ellos tanto habían confiado y por las cuales tanto habían luchado, no merece la pena, porque ahí no van a encontrar la felicidad que buscan. Hemos visto muchas veces que, por ejemplo, en la vida de los santos hay personas que han necesitado esas intervenciones dolorosas de Dios. Lo hemos visto y la vida de los santos está llena de esas intervenciones dolorosas de Dios, sobre todo las enfermedades, y cómo después esos santos han cambiado, y si no hubiera sido por esas situaciones dolorosas, pues habrían seguido una vida de pecado y quizá se habrían condenado, o no habrían sido por lo menos el ejemplo que han sido y no habrían hecho el enorme bien que han hecho. Si San Francisco no hubiera sido derrotado en aquella batalla cuando tenía en torno a los 18 años y no hubiera ido a la cárcel y no se hubiera encontrado allí con la enfermedad y con la muerte, ¿habría llegado a ser San Francisco? Seguramente no. Si su mamá, doña Pica, hubiera tenido un momento, no sé qué tuvo, ¿no?, pero si hubiera tenido un momento de dudas de fe diciendo por qué Dios ha permitido que esto suceda, máxime cuando San Francisco participaba en el ejército del Papa,
y sus enemigos participaban en el ejército del emperador contra el Papa. San Francisco estaba luchando con las armas a favor del Papa y el ejército del Papa aquella batalla por lo menos la perdió. Había motivos para decir por qué Dios permite esto. Tenían que haber salido victoriosas las fuerzas del Papa en lugar de las fuerzas del emperador. Bueno, dime usted, aquello fue providencial. Y aquel sufrimiento fue el inicio de la vida de un santo. Y lo mismo podemos decir de San Ignacio de Loyola, cuando es herido en Pamplona, que se retira a su casa solariega, ¿no?, en Loyola, y allí empieza todo su proceso de conversión, mientras espera que se le cure la herida de la pierna. Bueno, es decir, que tenemos que creer que Dios ama a los nuestros, que tiene una historia de amor, de conversión con los nuestros, incluso con los nuestros que están alejados, y que va a actuar por el bien de los nuestros, a veces usando esa pedagogía, esa terapia del dolor y del sufrimiento que va dirigida a provocar la ruptura del caparazón de la soberbia, que es lo que está separando a los nuestros de Dios. Estos son dos puntos sobre la fe en Dios relacionada con la familia. Voy a ver ahora la fe en la familia. Bueno, con tres aspectos. Primero, ¿qué tengo derecho a esperar del otro? Segundo, ¿qué tiene derecho el otro a esperar de mí? Y tercero, ¿qué hacer cuando no encuentro aquello que tendría que encontrar en el otro? Cuando, habiéndome fiado del otro, me siento decepcionado y frustrado. Por tanto, ¿qué es, primer punto, qué es lo que yo tengo derecho a esperar del otro? O mejor, ¿qué es lo que yo no tengo derecho a esperar del otro? Lo que no tengo derecho. Estoy hablando, por ejemplo, de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa, padres con hijos, hijos con padres. ¿Qué es lo que no tengo derecho a esperar? No tengo derecho a esperar la felicidad. Eso es lo que no tengo derecho a esperar. Es decir, podríamos hablar de esto en la virtud de la esperanza, pero quiero hacerlo desde la perspectiva de la fe. Porque yo le digo a Dios, me fío de ti. Yo puedo decirle al otro, me fío de ti. Pero, ¿qué es lo que yo tengo derecho a que ese del cual me estoy fiando me dé? Lo que yo no tengo derecho a encontrar es la felicidad. Esto es el primer punto. Fundamental para la vida de familia. Esta idea, que puede resultaros sorprendente, ahora la explicaré un poco más, os daréis cuenta de que está en la raíz de las crisis matrimoniales. Si tú esperas que el otro te haga feliz, es inevitable que te encuentres decepcionado, porque nadie puede hacer feliz a nadie. Y esta es una idea muy elemental y muy sencilla y muy evidente. Solo Dios puede hacer feliz al hombre, porque el hombre está hecho, no lo olvidéis, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tiene una medida que solamente Dios puede llenar. Lo que yo tengo derecho a esperar del otro es que colabore con mi felicidad, que es diferente, pero no que me haga feliz. Solo Dios puede hacerme feliz. Solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Solo Dios. Santa Teresa dirá, solo Dios basta. San Francisco dirá, mi Dios y mi todo. Y San Agustín antes había dicho, tarde te hallé, hermosura siempre antigua, siempre nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Dice, y ciego como era, te buscaba en las cosas que si no fueran por ti no existirían. San Agustín, que ha hecho un camino de conversión, ¿verdad?, se da cuenta de que ha estado toda la vida buscando la felicidad y de que esa búsqueda de la felicidad la ha buscado donde no podía encontrarla, en el amor con aquella mujer en su etapa casi de primera juventud, con la cual tuvo el hijo sin casarse con ella. Después lo ha buscado en el triunfo, como era un pensador, un filósofo, bueno, pues
en el triunfo público. Bueno, si lo conseguía, no experimentaba la felicidad, le sabía a poco. Y si no lo conseguía, por supuesto que no experimentaba la felicidad, porque seguía creyendo que cuando lo consiguiera iba a ser feliz. Por lo tanto, lo que nosotros no tenemos derecho a esperar de nuestro prójimo, en este caso del cónyuge, es la felicidad. Y en cambio, mi experiencia, tanto en la preparación de los novios para el matrimonio como en la dirección espiritual de los esposos, mi experiencia es que el edificio del matrimonio se está colocando con unos cimientos y desde una base equivocada, que por lo tanto, poniéndose sobre una base equivocada, tiene muchas posibilidades de que se venga abajo, porque tú estás pidiéndole al otro algo que el otro no te puede dar. Tú estás diciéndole: yo me fío de ti, a alguien que no es Dios, y que a ese nivel solamente Dios puede responderte como tú necesitas, como tú esperas. Y el otro no es Dios. Por lo tanto, no le puedes pedir a alguien que no es Dios lo que solamente Dios puede dar. Puedes pedirle a alguien que no es Dios lo que ese ser humano puede darte. Eso tienes derecho a pedirlo, pero no lo que no puede darte. En el fondo, tú estás divinizando a una persona, y eso se llama, de otra manera, estás idolatrando a una persona. Te has casado con esa persona, tan enamorado, tan enamorada, que sin darte cuenta le has idolatrado, ¿no? Y en castellano la palabra es perfecta, le has idolatrado, le has tratado como a Dios, le has puesto en un pedestal, le has adorado. Y fijaros cuántas expresiones de estas utilizan los novios, ¿verdad? Te adoro, se dicen. Le has puesto en un pedestal, le has adorado, le has reverenciado, le has visto tan alto o tan alta, ¿verdad? Y luego se te ha caído, te ha decepcionado, no es lo que tú esperabas. No digo que no haya mucha culpa en la otra persona, pero también hay una parte de culpa en ti. ¿Por qué? No le has tratado como a un ser humano, le has divinizado, le has idolatrado, y luego te has dado cuenta de que no era eso que tú pensabas. Repito, probablemente habrá una parte de culpa en él o en ella, pero también una parte de culpa en ti, porque es que no era eso que tú pensabas, porque no podía serlo. Y no podía serlo porque es un ser humano. El punto de partida en ti está equivocado. Estás pidiendo que el otro sea Dios. Estás pidiendo que el otro sea perfecto. Estás pidiendo que el otro te llene. Estás pidiendo que el otro te haga feliz. Y descubres que el otro es un ser humano, que tiene defectos, a veces muchos defectos. Y a lo mejor justamente esa idolatrización, ese ensalzamiento del otro, te ha nublado la visión y te ha impedido ver una realidad que sí que era visible a los ojos de los demás, y que tu enamoramiento hacía que quedara aureolado, rodeado por un aura, rodeado por un nimbo de falsa perfección, que te impedía ver la realidad. Pero los demás, que no estaban enamorados como tú lo estabas, aún apreciando las cualidades de esa persona, se daban cuenta de sus defectos, y te lo decían. Y tú no solamente no les escuchabas, sino que pensabas que lo que te decían lo hacían con mala fe, o porque no querían tu matrimonio, o porque lo que fuera, ¿no? O incluso llegabas a un pecado de soberbia, que es uno de los graves pecados que va directamente contra la fe, ¿verdad? Que es el de pensar que tú ibas a cambiar al otro. Yo le cambio, a este yo le cambio, ¿no? A este yo le cambio, o a esta yo la cambio. Es menos frecuente a esta yo la cambio que a este yo le cambio, ¿no? Menos frecuente porque la realidad, el hombre en general no se plantea ni siquiera como posibilidad teórica cambiar a la esposa, ¿no?
a la novia, ¿no? No se lo plantea decir al hombre. En general, ¿verdad? En general, ¿no? No digo que no haya algún pardillo por ahí que en general el hombre ni se lo plantea, ¿no? A esta yo la cambio, a esta la doy yo la vuelta como un calcetín. Eso no, el hombre no se lo plantea porque somos bien conscientes de que eso no va a ser así. Bueno, pero la mujer sí se lo plantea, ¿no? La mujer se lo plantea, es tan consciente de su capacidad, no digo de su capacidad manipuladora, que también, sino sobre todo de su capacidad de modificar la realidad, que ahí viene el origen de manipular, hacer algo con las manos, que algunas, ninguna de vosotras, eso no os quepa duda, pero algunas, que estoy hablando de otras, bueno, algunas, ¿verdad?, piensan, a este yo le doy la vuelta como un calcetín, y luego resulta que a lo mejor la vuelta del calcetín es peor que el derecho, ¿no? Y cuando le dan la vuelta resulta que era peor todavía, ¿no? Y que, bueno, en todo caso, primer punto con respecto a la fe aplicada a la familia. ¿Qué tengo yo derecho a esperar? Mejor dicho, ¿qué es lo que yo no tengo derecho a esperar? No tengo derecho a esperar que el otro es Dios. No tengo derecho a decirle al otro, tú eres Dios para mí, te adoro, te idolatro. No tengo derecho a esperar que el otro es perfecto. No tengo derecho a esperar que el otro va a llenarme, va a hacerme feliz. No, porque no puede. En el mejor de los casos, no puede. Luego, en el peor de los casos es que ni siquiera quiere. En cambio, ¿qué es lo que yo sí tengo derecho a esperar? Yo tengo derecho a esperar que el otro lo intente, que es distinto, que es diferente. Tengo derecho a esperar que el otro intente colaborar con mi felicidad, que el otro intente mejorar, que el otro no tenga defectos, sino que el otro intente corregirse, superar sus defectos y avanzar hacia la santidad. Eso es lo que yo tengo derecho a esperar. Pero es diferente, cuando una persona está conviviendo con otra y percibe en el otro, sea el cónyuge o la cónyuge, ¿no?, él o ella, ¿verdad?, los hijos o los padres, ¿no?, cuando percibes que hay señales de intento de cambio, eso a veces es suficiente, ¿no? Y bueno, no logra cambiar, pero, hombre, mira, muestra señales, me ha pedido perdón, ha tenido un detalle conmigo, y bueno, no puede más, quizá me equivoqué el día de la boda, ¿verdad?, por eso mismo, porque estaba tan enamorado, tan enamorada, que le había idolatrado y le había colocado en un pedestal y en fin, y le admiraba y no me daba cuenta de lo que era visible para otros, etcétera, ¿no? Pero hay que reconocer que está haciendo un esfuerzo por cambiar, ¿no? Bueno, eso sí que tengo derecho a esperarlo. Y lo peor, creo yo, se percibe, se experimenta, se sufre cuando te das cuenta de que el otro, la otra, no hace el más pequeño esfuerzo, se ha instalado en una posición egoísta, y no tiene ningún interés en mejorar, en cambiar, en sacar la relación de pareja, la relación matrimonial adelante, o la relación filial o la relación paternal, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tengo derecho a esperar? ¿Qué no tengo derecho a esperar? Planteémoslo ahora desde la otra perspectiva. ¿Qué tengo que dar? ¿Qué tiene derecho el otro a esperar de mí? Y es exactamente lo mismo. El otro no tiene derecho a esperar de mí que yo sea perfecto, porque yo no soy perfecto. El otro no tiene derecho a esperar de mí que yo sea Dios. Y, por ejemplo, esto en la mujer es tremendo, ¿no? Porque yo os lo he dicho muchas veces con cariño, ¿verdad? Os digo, las mujeres sois muy brutas, sobre todo las mamás sois muy brutas, en el sentido de que hacéis un montón de cosas, de trabajos, de esfuerzos, y estáis sobrecargadas siempre de realmente cuántas cosas hacen las madres, se multiplican, intentan llegar a todos los lados, ¿no? Es una cosa excepcional, y se agotan, se rompen, pierden los nervios, porque son seres humanos, ¿no? En el fondo, intentan ser dioses, ¿no? Y tú no eres Dios,
tú no eres Dios. Y intentando ser Dios, como no eres Dios, lo que haces con una mano lo deshaces con la otra. Mañana celebraremos la fiesta de Santa Marta. Y escucharemos al Señor decir una frase que debe de poner muy nerviosas a las feministas, pero que la ha dicho el Señor. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Solo una es necesaria. Es una frase que refleja no solamente a Santa Marta, sino a muchas buenas amas de casa. No a las malas amas de casa, sino a muchas buenas amas de casa. Repito, que en el fondo intentan hacer más de lo que deberían hacer, ¿no? ¿Por qué? Quizá porque los hombres somos vagos, comodones, y si colaboráramos más no cargaríamos tantos pesos sobre las espaldas de las madres o de las esposas. Bueno, probablemente hay una explicación ahí, ¿verdad? Pero también porque la mujer tiende a asumir un rol que no es el suyo. Tú no eres Dios. Y tienes que hacérselo entender así, a tu cónyuge o a tus hijos. Por supuesto, también el hombre con respecto a su esposa o a sus hijos, ¿no? Mira, yo no soy Dios. Por tanto, ¿qué es lo que yo tengo que esperar del otro? No puedo esperar que sea Dios. Tengo que esperar que lo intente. No que intente ser Dios, sino que intente ser santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que el otro tiene derecho a esperar de mí? No que yo sea Dios. Porque yo no soy Dios. No puedo ser Dios y no quiero ser Dios. Punto. No puedo ser Dios, no soy Dios y no quiero ser Dios. Por tanto, si yo pretendiera ser Dios para satisfacerte a ti, para contentarte a ti, me rompería, porque no lo soy. ¿Qué es lo que yo tengo que dar y que el otro tiene derecho a esperar? El máximo que yo puedo, pero no por encima de mis posibilidades. Entonces yo tengo que intentar colaborar con tu felicidad. Tengo que intentar amarte, ayudarte, servirte, pero asumiendo mi realidad de ser humano que es débil y frágil y que se cansa y que, ¿no? Esto que forma parte del sentido común, ¿verdad? Esto creo que es importantísimo tenerlo presente en la vida de familia, tanto desde la perspectiva de lo que tú le pides al otro, como desde la perspectiva de lo que el otro te pide a ti. Y cuando tú experimentas que el otro te está pidiendo algo que no puedes dar, tienes que afrontar con calma la situación y decirle: me estás pidiendo imposibles, me estás pidiendo que me desfonde, este camino en el que quieres que yo entre. Es un camino que va a conducirme a la destrucción. Por ejemplo, me estás pidiendo que renuncie a mi religión, que renuncie a mi personalidad, que renuncie a ser yo mismo o yo misma, o bien me estás pidiendo un nivel de entrega y de exigencia que no soy capaz de dar, y que es inhumano. Esto sucede muchísimas veces y tienes que planteártelo y planteárselo con calma, no a voces ni a gritos ni con chillidos, porque ese no es nunca el camino, sino con calma, con paz, diciéndole: mira, yo no soy Dios y lo que tú me estás pidiendo es algo que yo no puedo hacer, porque yo no soy Dios. Tú me estás pidiendo que yo sea Dios y yo no soy Dios. Por tanto, yo necesito, por ejemplo, un tiempo de descanso o un tiempo de formación. ¿Cuántas veces os he dicho en estos años, ¿no?, que cuando me encuentro con señoras que dicen: no puedo tomarme unos días de ejercicios espirituales porque mi marido, mis hijos? Digo: bueno, mi marido y mis hijos, y está bien, no mi marido y mis hijos, pero tendrás que decirle a tu marido y a tus hijos que eres un ser humano. Tendrás que decirle a tu marido y a tus hijos que tienes alma. Y si al final no te tomas un tiempo breve para llenarte, para recuperarte, quien lo va a pagar son tu marido y tus hijos, porque vas a estar inquieta y nerviosa por tantas cosas todos los días. Así que, en el fondo, lo mejor que puedes hacer por tu marido y por tus hijos es decirles durante estos 4 o 5 días,
os dejo la comida hecha en el congelador, la sacáis y la metéis en el microondas, ¿sabes? Y los platos en el lavavajillas, y si no, los acumuláis ahí que ya los fregaré cuando vuelva, ¿eh? Bueno, pero aparte de que si ellos fregan los platos una vez, no se les van a caer los anillos, ni va a pasar exactamente nada. Y si no, que esos 5 días usen platos de papel, ¿eh? Pero tranquilo, yo me marcho. Esta incapacidad que a veces se tiene para reconocer las propias limitaciones, buscar ayuda y expresar al otro y hacerle ver al otro que uno tiene esas limitaciones y unas necesidades, esto tiene siempre consecuencias negativas, te desfondas, ¿eh? Y insisto, ese Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas, es la expresión de una persona que está rota, que está desfondada. En ese caso, no porque se lo exigiera Jesús, sino porque ese sentido, en el fondo orgulloso, de esa mujer, de querer ser perfecta, de que no falte nada en la casa, de que esté todo a punto, de que nadie pueda decir de ella que no tiene todo en su sitio, en el fondo la soberbia le está llevando a hacer cosas que en aquel caso nadie la pedía, y que no eran por lo tanto necesarias, porque lo necesario era otra cosa. Oye, ha llegado Jesús a tu casa, mira, si la cena tarda 1 hora más o no sale tan perfecta, no te preocupes, porque en el fondo es soberbia tuya querer que todo esté en su sitio. Si no está en su sitio, no te preocupes, que lo que el Señor quiere es que estés ahora tranquila, y que no estés armando el alboroto que estás armando, que no le dejas al Señor hablar, ni le dejas concentrarse por el jaleo que estás montando en la casa. Bueno, ¿qué tienes, por lo tanto, que darle a los demás? ¿Qué tienen los demás derecho a esperar de ti? Lo que tú, como ser humano, puedes dar, el máximo de ti, sabiendo que tú no eres Dios. Y así tienes que hacérselo entender al otro con calma y con paz. Mira, yo no soy Dios. Muchas veces doy este consejo a las mamás, ¿no? Cuando están agotadas con tantos motivos, con tantas razones, les digo, mira, dile a tu marido, dile a tus hijos, esta noche vais a cenar de fiambre, porque yo estoy muy cansada y me voy a quedar tranquilamente viendo la televisión con las piernas estiradas en el sofá y tomándome una manzanilla o una infusión. Esta noche, hijos míos, vais a la cocina, os preparáis vosotros la cena, yo estoy cansada. Y yo veo estas mujeres, repito, que son tan buenas, pero también tan brutas, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, ¿no? Y nunca piensan en sí mismas, y que llega un momento en que se rompen. En que se rompen porque cogen una enfermedad, en que se rompen porque tienen los nervios deshechos. Y después, encima, ellos, por los cuales ellas se han roto, se lo reprochan. Es decir, hay que ver, mamá, es que hay que ver cómo estás, es que saltas por nada, ¿no? Mira, yo no voy a saltar más, te prometo que no voy a saltar más. Ahora, la cena te la haces tú, y te recoges tú la habitación, y te planchas tú la ropa y te fregas tú los platos, ¿sabes? Y ya verás, como yo, no salto más. Pues hay que saber decirlo y hacerlo. Mira, yo soy un ser humano, no soy una máquina, no soy un robot, no soy Dios, soy un ser humano. Y tengo que intentar dar el máximo de mí, pero sabiendo también que tengo unas limitaciones y que voy a decir hasta aquí, porque necesito parar. De lo contrario, va a ser todavía peor. Bien, tercer punto, último punto. ¿Qué hay que hacer cuando se produce una decepción? Porque el otro no da, no lo que tú injustamente esperabas, sino lo que tendrías derecho a esperar, o porque tú no das aquello que el otro tenía derecho a esperar. ¿Qué hay que hacer cuando se ha producido una situación de ruptura? ¿Cómo puedo vivir la fe en la familia cuando la otra persona me ha decepcionado? Insisto, pudiera ser que esa decepción fuera culpa tuya, porque le has idolatrado, le has ensalzado, le has colocado en un pedestal y se ha caído, porque nunca tenía que haber estado en ese pedestal, y es culpa tuya, al menos en parte. Pero en todo caso, sea de quien sea la culpa, en un momento dado, más pronto, más tarde, casi a veces recién casados o 20 años después en el matrimonio, se ha producido una decepción. ¿Cómo puedes decirle al otro, me fío de ti? ¿O cómo puedes decirle, me vuelvo a fiar de ti por enésima vez?
porque una vez y otra vez y otra vez ya le has perdonado, le has dado una nueva oportunidad, y ha utilizado esa nueva oportunidad para abusar de ti otra vez más. Y ha utilizado esa nueva oportunidad para mantenerte engañada o engañado y seguir haciendo la vida de egoísmo o de infidelidad o de lo que sea que estuviera haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que en este punto es donde se nota de una forma especial la diferencia entre la fe en Dios y la fe en un ser humano, ¿verdad? La fe en Dios puede tener, y a veces tiene, ¿verdad?, como os lo he dicho esta mañana, un elemento de misterio. Os decía esta mañana, y fijándonos en la fe de María como muchacha judía, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aceptar que Dios es más grande que nosotros y que por lo tanto hay cosas de forma inevitable, lógica, de Dios que no entendemos. Y ese misterio de Dios tiene que ser algo para nosotros natural, con el cual convivimos. Señor, no entiendo, pero no dudo de ti, ni dudo de tu existencia, ni dudo de tu amor. Y vivo y convivo con el misterio. Eso, os decía esta mañana, nos ayuda muchísimo a afrontar los problemas, porque justo cuando tenemos problemas es cuando más necesitamos a Dios. Si en ese momento la duda de fe nos separa de Dios, no es que los problemas se resuelven, sino que estamos solos a la hora de afrontar los problemas. Pero esta actitud no podemos tenerla con el prójimo, porque el prójimo no es Dios. O sea, no podemos darle al prójimo un cheque en blanco, como si le damos a Dios. Y si no podemos hacerlo nunca, no podemos hacerlo cuando ya le hemos dado, si no cheques en blanco, sí, cheques casi en blanco, haciendo una y otra vez un gesto de confianza, de fe ciega, creyéndote cosas que te contaba que, vamos, eran cosas que cualquier persona desde fuera veía que eran vulgares patrañas, ¿no? El cariño que es que estoy tarde en la oficina, mientras se oyen de fondo por el celular unas juergas enormes, ¿no? Pues qué barbaridad, ¿no? Bueno, vas y te lo crees, ¿no? Vas y te lo crees, ¿no? Bueno, qué cosas, ¿no? Pero vas y te lo crees, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo mantener la fe en el otro? Yo creo que, repito, como no podemos darle al otro el cheque en blanco que sí que le damos a Dios, tenemos que encontrar el equilibrio entre la propia dignidad y la confianza que el otro puede merecer. La Iglesia, como sabéis, permite la separación matrimonial, porque considera que hay momentos en los cuales las situaciones son tan lesivas, tan dañinas para la dignidad de la persona, que permite que diga, hasta aquí he llegado, ¿no? Hasta aquí he llegado, ¿no? Son momentos en los cuales ya dices, no puedo seguir en esta relación que me está destruyendo o que está destruyendo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Porque mi dignidad no me lo permite. Y por lo tanto, eso la Iglesia lo acepta. Claro que son casos extremos, casos graves, y hoy estamos viendo que se rompe el matrimonio por tonterías. Pero cuando hay motivos extremos, motivos graves, que tienen que ser, por supuesto, siempre consultados con un sacerdote, la Iglesia eso lo permite. Porque hay situaciones en las cuales ya no se puede seguir, o incluso situaciones en las cuales no se debe de seguir. Pero mientras estas situaciones extremas no llegan, hay que seguir. Lo que sí que hay que hacer es seguir, pero no seguir negando la realidad. Tú puedes seguir en ese matrimonio siendo consciente de lo que está pasando. No tienes por qué mirar para otro lado, hacerte el tonto, o meter la cabeza como el avestruz en el agujero. Es decir, yo creo que este matrimonio tengo que seguir adelante con él, porque estás enamorada o enamorado de tu cónyuge, porque quieres darles un buen ejemplo a tus hijos. Es un motivo importantísimo, porque también es válido, consideras que puede ser peor para ti. Yo veo que muchas señoras han ido al divorcio y han quedado en situaciones
terribles desde el punto de vista económico, terribles, también algún señor, pero en general muchas señoras, ¿no? Es decir, bueno, entonces yo considero que es legítimo que una señora diga, yo voy a seguir adelante con esto porque tengo 60 años o 50 años, abandoné el ejercicio de mi carrera cuando tenía 30 porque vinieron los niños, ahora ¿dónde encuentro un trabajo? Y si me separo, aunque tengo motivos de sobra para hacerlo, si me separo, él es un profesional autónomo, me va a engañar, va a decir que no tiene nada y no me va a pasar nada de pensión, porque a lo mejor ya los hijos son mayores de edad y me encuentro realmente en la calle, ¿no? En la calle en el sentido más literal del término, ¿no? Bueno, es decir, en cualquier caso, yo estoy a favor, por los motivos que sean, estoy a favor de que el matrimonio siga, salvando, como he dicho, los casos extremos, que son casos en los cuales hay violencia física, hay injurias, hay una manifiesta y notoria infidelidad que reduce tu dignidad a la nada, ¿verdad? Y que ni siquiera el otro intenta ocultarlo. Me he encontrado con situaciones terribles en las cuales ellos llevaban a las amantes a la casa y obligaban a la esposa que sirviera a las amantes, ¿no? Porque un caso, una señora, una feligresa latinoamericana, casada con un español, y que la pobrecilla estaba en una tesitura trágica, porque si tenía que volverse, no solamente renunciaba a sus hijos, sino que iba a su país de origen a la nada, a la nada. Y tenía que pasar la humillación espantosa de que el marido la chuleaba, trayéndose a las amantes a la casa. Bueno, en casos extremos en los cuales creo que la persona, insisto, tiene el derecho, y la Iglesia así lo reconoce, de decir hasta aquí he llegado, ¿no? Y no digamos los casos de violencia física, que por desgracia son cada vez más frecuentes, como sabemos, ¿no? Bueno, salvando estas situaciones extremas, que mi consejo es siempre ponerlas en consulta con un sacerdote, salvando estas situaciones extremas, yo creo que hay que intentar seguir adelante con la relación matrimonial, pero sabiendo lo que hay, sabiendo lo que hay. Mira, he optado por seguir casada o he optado por seguir casado. Ahora bien, no me voy a engañar, sé que esto es así, sé que esta persona tiene este carácter y que no va a cambiar. No solamente que no va a cambiar, sino que ni siquiera va a intentar cambiar. Pero, repito, por lo que sea, porque sigo enamorada de esa persona, porque quiero dar un ejemplo a mis hijos, para que ellos cuando tengan sus problemas no se separen, porque a mis nietos lo mismo, ¿no? O porque tengo que pensar en mi propio bien, por lo que sea, quiero seguir adelante con el matrimonio. Ahora, también poniendo las cautelas dentro del matrimonio, las cautelas que tengo derecho a poner. Es decir, que dado que sigo adelante con el matrimonio, voy a intentar que me lastime lo menos posible, que me hiera lo menos posible, que me haga daño lo menos posible. Y bueno, el seguir casada o casado en una situación donde ya, por lo menos salvo milagro, ¿verdad?, no hay marcha atrás, no hay solución, eso es una opción que yo aconsejo, salvo los casos extremos, pero donde tienes que intentar que el otro te haga el menor daño posible. Bueno, y ahí habrá que ver también con la consulta con un sacerdote cómo hacer, ¿verdad?, para que eso se pueda producir. Pero sobre todo, insisto, creo que lo importante es conseguir que no se llegue a esas situaciones extremas. ¿Cómo conseguir que no se llegue a esas situaciones extremas? Primero, sobre todo antes de casarse, ¿cómo es la otra persona? ¿Qué tengo derecho a esperar? No le idolatres, no le idolatres, no le divinices, no le pongas en un pedestal, es un ser humano. Mírale como es y no como te gustaría que sea.
No caigas tú en la tentación, en el pecado de la soberbia, pensando a este le cambio, o a esta la cambio. Es así, es así. Pídele, eso sí que tienes derecho a pedirle, que intente mejorar, que intente cambiar. Con respecto a ti, lo mismo, intenta cambiar, intenta mejorar, intenta dar el máximo de ti, apoyándote siempre en Dios. Pero no te exijas lo que no puedes exigirte, porque vas a conseguir unos resultados, pero va a tener un precio. El precio de tu salud física, de tu salud psíquica, es decir, de tu estado emocional, de nervios, de crisis, es decir, que al final se va a volver no solamente contra el otro, sino que se va a volver también contra ti. Bien, os invito a que estas ideas que os he dado sobre la fe en la familia, las podáis trabajar, meditar, para ver un poco qué podéis hacer en la medida en que todavía estéis en las posibilidades de hacer algo. Y también os digo, vuelvo a aconsejaros que en caso de duda busquéis a alguien que os pueda asesorar, que os pueda ayudar un poco para saber cómo hacer, tanto cuando todavía las situaciones tienen remedio, como cuando las situaciones ya se presentan sin remedio ninguno. Hacemos un momento de oración en silencio.